Bienvenidas a todas, todos y todes a este tercer encuentro de webinars saludablemente orgullosos. Mi nombre es Paribanu Freitas, soy docente responsable del Centro de Atención en Psicología Afirmativa de la Universidad de la República, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, ubicada además en nuestro centro en la ciudad de Salto, en el Cenur Litoral Norte. El día de hoy vamos a tener una mesa sobre otro tema importante a considerar en el quehacer de los profesionales de la psicología, que es el tema de las adolescencias LGBT y el tema también de los derechos a estar incluidas e incluidos en un sistema educativo de forma integral, amigable, cómodo, y pensando también los roles del psicólogo y de la psicóloga, no solamente desde la psicología clínica, sino que sabemos que mucha de la masa de profesionales de nuestro país trabaja como psicóloga o psicólogo en centros educativos. De allí entonces, haber pensado este otro tópico desde otro quehacer profesional que nos parece interesante. Y queremos empezar leyendo una noticia del 7 de octubre, es decir, relativamente reciente, que dice: proyecto de ley plantea que padres elijan la educación sexual de sus hijos acorde a sus convicciones. El proyecto elaborado por la Red de Padres Responsables es impulsado por el diputado Rodrigo Goñi. En 2019, los entonces diputados Rodrigo Goñi, Daniel Peña y Valentina Rapela presentaron un proyecto de ley cuyo texto fue elaborado por la Red de Padres Responsables para regular la educación sexual en las instituciones educativas. En este año 2020, el proyecto de ley fue desarchivado a pedido de Goñi con la intención de impulsarlo y remitirlo a la Administración Nacional de Educación Pública, por medio del Ministerio de Educación y Cultura, para que brinde asesoramiento. La Dirección de Derechos Humanos y los consejos desconcentrados de la ANEP tienen el tema estudio, pero aún no han emitido opinión. El proyecto considera que la educación sexual atañe a la intimidad personal, entre comillas, y a las convicciones morales y o religiosas, y establece que todo padre tiene derecho a ser informado previamente sobre el tipo de educación sexual que se ofrecerá a sus hijos. Para eso, las instituciones públicas deberían informar a comienzo del año la propuesta de educación sexual con gran nivel de detalles, los objetivos, valores y contenidos a transmitir, actividades a realizarse, materiales didácticos y bibliográficos que se emplearán, e identificará él o los docentes encargados, aclarando qué formación específica han recibido sobre sexualidad. El texto señala también que se debe recabar el consentimiento de los padres, que es una diferencia con la actual ley de educación sexual, y que estos pueden oponerse, por lo que, argumentando con base en el principio de laicidad, se deberá ofrecer a las familias al menos las dos visiones de la educación sexual que sean acordes con las convicciones morales y religiosas más representativas de los padres. Ello implicará que se les propongan distintos programas detallando los contenidos, objetivos, valores y demás elementos. El proyecto detalla los procedimientos y Goñi dijo a La Diaria que desarchivó el proyecto con la intención de impulsarlo, aunque mencionó que hasta ahora ha sido complicado su tratamiento por la discusión de la ley de urgente consideración y del presupuesto nacional. Este es el estado de situación que estamos teniendo hoy, y que sin duda alguna supone e impacta directamente en la calidad de vida y en la capacidad de inclusión por parte de las instituciones educativas de jóvenes y adolescentes LGBT y también de profesores, psicólogas, psicólogos LGBT en estos escenarios de trabajo. Entonces voy a dar la bienvenida a Rosario, que es estudiante de formación integral del CAPA, del primer año de las prácticas, para que nos presente a los invitados. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, contanos quién nos va a acompañar el día de hoy. Bueno, doy paso a presentar los expositores que el día de hoy nos acompañan.
En primer lugar, presento a Gonzalo Yelpi, de Uruguay, que es magíster en Género, Sociedad y Políticas por Flaxo. Además es docente asistente en el programa de Género, Salud Reproductiva y Sexualidades de la Facultad de Psicología, UDELAR, y es docente supervisor en el Centro de Referencia Amigable, CRAMP, de la Facultad de Psicología. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir esta tarde, noche, con toda la audiencia. Gracias, Gonzalo. Además, hoy nos estará acompañando otro expositor, Marco Aurelio Máximo Prado, de Brasil, quien es doctor en Psicología Social por la Pontífica Universidad Católica de San Pablo, además profesor asociado a la Universidad Federal de Minas Gerais y es coordinador del Núcleo de Derechos Humanos y Ciudadanía LGBT de la Universidad Federal de Minas Gerais. Buenísimo. Hola, Marco. ¿Y quiénes van a estar coordinando? Hola, Marco, perdón. No, hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Es mucho gusto por estar aquí juntos y juntas con vos. Un placer también para nosotros. Además, coordinando van a estar Nicolás Castillo, docente de primer grado del CAPA, de la UDELAR, y Alison Vargas, estudiante avanzada de graduación, que también hace la pasantía en el CAPA. Buenas Muy bien. tardes. Bueno, me voy a hacer más allá y les dejamos con Nico y con Alison entonces para empezar a conversar. Les recordamos que ya están como comentario destacado el acceso a la lista para que marquen su asistencia, aquellos que completen las instancias requeridas para tener el certificado de participación en los webinars, y que esperamos sus comentarios y preguntas en el chat, que ya van empezando. Bueno, con Rosario nos vamos entonces al más allá y seguimos acompañando la transmisión desde ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gonza y Marco Aurelio. Si les parece, damos comienzo a este debate. Bien planteada para Ivanú la noticia que salía en octubre del año pasado. No sé si quieren comentar y empezar por ese lado o quieren comentarnos sobre las investigaciones que han hecho en el ámbito escolar y educativo. Empezás vos, ¿no, Gonza? ¿O Marco? En realidad creo que Marco... ¿Marco? Bien. Comienza. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Estoy muy contento de estar por acá con vos y agradezco mucho la invitación para hablar un poco de la experiencia de educación y la política de inclusión LGBT en Brasil, ¿no? Yo voy a hablar un poco de la experiencia que yo tenía coordinado en la educación en las escuelas públicas en Brasil, ¿no? Pienso que la primera cosa importante es que tenemos en Brasil una cantidad de investigaciones importantes que evidencian la práctica sistemática del preconceito, de la discriminación vinculada a la orientación sexual y la identidad de género. Investigaciones que muestran que la escuela es no solamente un espacio muchas veces de reproducción del prejuicio de la sociedad, pero también de producción, de un cierto refinamiento del preconceito contra la población LGBT. Así que la constatación de una cantidad de investigación importante se han evidenciado que la escuela en muchas investigaciones es normalmente el segundo lugar o el tercero espacio público que las personas LGBT sienten más violencia y tienen más narrativas de violencia a hablar sobre su experiencia como personas gay, lesbianas, trans en el espacio de la escuela. Sobre todo para las personas jóvenes, ¿no?
que tiene una experiencia de la escuela muy importante, que es una experiencia de un cierto distanciamiento necesario y una reflexión crítica de los valores del grupo primero de la familia. Así que estas investigaciones han evidenciado en Brasil que las situaciones de violencia en la escuela y discriminaciones contra las personas LGBT son muy fuertes y están muy relacionadas también a la capacidad de formación, de continuidad en la escuela y el desempeño académico de los estudiantes, ¿no? Así fue muy importante que de 2004 nace en Brasil una propuesta del gobierno federal de una política muy importante para pensar la cuestión de la escuela y los prejuicios homofóbicos, transfóbicos en la educación pública. De parte que desde el gobierno federal tuvimos un programa muy importante que se llamó Brasil Sin Homofobia en 2004, 2005, que logró hacer incentivos y crear políticas en la educación por el país todo para enfrentar los prejuicios en todas las escolas públicas, ¿no? Y pensar medidas políticas de inclusión de la población LGBT, sobre todo de la población de jóvenes trans, que son el grupo en Brasil que sufre más violencia y que también no logra estar en la escuela por mucho tiempo por cuenta de la violencia, ¿no? Así que yo podría decir que teníamos una serie de investigación que evidenciaban el problema y al mismo tiempo un programa gubernamental para enfrentar el problema. Algunos marcos legais y jurídicos también, sobre todo los planos nacionales de políticas públicas, los planos nacionales de derechos humanos, los planos de educación, el programa Brasil Sin Homofobia, han construido desde 2004 también un conjunto jurídico y legislativo muy importante para dar sustentación a las actividades de enfrentamiento a la discriminación por cuestiones étnicas, raciales, género, sexualidad y otras cuestiones de intolerancia correlatas con los marcadores sociales de género y sexualidad. Bueno, yo podría hacer una pequeña división de las cuestiones más importantes de esta política pública, que fueron, primero, la formación continuada de profesores y profesoras, no de maestros y maestras que están en la escuela pública y que no tenían necesariamente formación para pensar las cuestiones de género y sexualidad con la juventud. Así que tuvimos un programa muy importante de formación continuada de los maestros y las maestras con temáticas LGBT, incluso con la participación de activistas del movimiento sociales LGBT que estaban como dando clases, ¿no? Y participando como profesores, enseñando la formación continuada de maestros que están en la escuela pública. Eso fue un gran proyecto en Brasil, financiado por el gobierno federal. Nosotros acá en mi universidad coordinamos un proyecto desde 2008 hasta 2014 que ha trabajado con formación continuada. Lo segundo de esta política pública, que fue muy importante, sobre todo para la juventud, para la formación de una juventud LGBT que se sienta más confortable en la escuela, fue el cambio en la producción de los materiales didácticos que la escuela pública recibe desde el gobierno, más también desde la universidad, ¿no? Así, hemos producido una cantidad de materiales didácticos, primero, que han cambiado los materiales antiguos que teníamos, como, por ejemplo,
como se habla de familia, como se habla de historia de la sociedad brasileira, como se habla de la cultura, pensando la cuestión de la diversidad de género y sexualidad y muchos otros temas, y también que han producido materiales como videos, juegos para adolescentes, buscando tematizar la cuestión de la sexualidad y de género en las escuelas, en las clases, con los profes, el tiempo todo. Y lo tercero, que fue muy importante de esta política en Brasil, fue el cambio de resoluciones y documentaciones que hacían la inclusión, por ejemplo, de la adopción de los nombres sociales de las personas trans en las escuelas, un programa de becas afirmativa para las personas trans para que se quedasen en la escuela más tiempo, algunas medidas, un incentivo muy grande para la universidad también, que deberían, a partir del plano nacional, pensar la inclusión de la población LGBT y el incentivo a investigaciones de temáticas LGBT, la organización de grupos de pesquisa sobre las temáticas LGBT. Así que esos son 3 puntos que me parece que son muy importantes para pensar la experiencia brasileña. Y para terminar un poco mi presentación de este comienzo, ¿no?, de esta experiencia brasileira, yo me gustaría hacer una división de 3 períodos, que yo llamaría un periodo de 2004 a 2010, con la expansión de una política de inclusión LGBT en la escuela pública, con estos temas de formación continuada de maestros, con producción de material didáctico inclusivo, con incentivo a investigación y alteraciones de currícula, con política de inclusión, de nombre social, con becas afirmativas, que logró más o menos 6 años, de 2004 a 2010. De 2011 a 2014 se empieza en Brasil, se emerge en Brasil una perspectiva un poco más tímida con las temáticas en la educación, con cómo se fueron generalidades hablando de temas específicos. Se saca la cuestión LGBT, sacan la cuestión de género y sexualidad y empieza el gobierno a hablar de cuestiones como diversidad en general, ¿no? Una alteración de las políticas anteriores para políticas generales, ¿no? Terminan como políticas que buscan enfrentar la discriminación contra la población LGBT, empiezan a hablar desde el gobierno, desde el legislativo y desde la sociedad, políticas en general, políticas de la diversidad. Y inmediatamente emerge en Brasil eso que nosotros vamos a conocer como una ofensiva antigénero y anti-LGBT en la sociedad brasileira, como un movimiento transnacional que conocemos hoy, que es la cruzada antigénero, ¿no? Así que el segundo periodo, 2011-2014, es exactamente esa contradicción de un cambio en la política de inclusión para una política más general en las escuelas públicas y al mismo tiempo la emergencia de grupos sociales en las escuelas, hablando que no se podría hablar más de género y sexualidad, llamando todo el trabajo de inclusión como si fuera, entre comillas, ideología de género, y la organización con muchos diputados y diputadas, con el legislativo, de una cruzada antigénero. Y por último, yo diría un periodo que es de 2015 hasta ahora, y seguimos, que es un golpe en el gobierno federal, ¿no?, conocido por el mundo, que va a significar el abandono completo de la gramática de los derechos a la diversidad de sexo y género. Se hace un cambio muy grande. Eso que llamaban de diversidad, ahora la política es de pánico de género. Se habla de pánico de género, del problema de no se puede hablar con jóvenes de género y sexualidad porque sería como una conversión, ¿no? Así que hemos vivido desde 2015 hasta hoy un impedimento de los debates de género y sexualidad en las escuelas.
Sin embargo, no tenemos una ley que hace la criminalización de maestros que trabajan con la cuestión de género en las escuelas. Tenemos muchas amenazas, ¿no? Amenazas que vienen del papá y mamá, de la familia, del legislativo, de grupos organizados por la ultraderecha en Brasil, que tiene hecho el impedimento y el corte del debate de la política de inclusión. Por ejemplo, tenemos una serie de criminalización de maestros y maestras en la escuela pública que estaban trabajando con la cuestión de género. Y sobre todo tenemos un momento muy nuevo que me parece muy importante para pensar cómo vamos a desmontar esa cuestión, que es la institucionalización de una cruzada, de una ofensiva antigénero que ahora está ocupando el Estado brasileño. Así, bueno, yo paro por aquí por ahora para pensar un poco lo que significa exactamente un trabajo que ha logrado un suceso importante de inclusión de la población LGBT, sobre todo de jóvenes, ¿no? Que están experimentando la cuestión de la sexualidad y de género, que están jugando un poco con toda la diversidad y ahora con una interrupción y con la criminalización de los maestros que trabajan con la cuestión de género. Bueno, paso la palabra. Marcos, antes de que empiece a exponer Gonza, preguntarte, ¿no? Bueno, 2004, 2005 estuvieron trabajando, bueno, sobre esta política Brasil sin homofobia. Y bueno, después de esa formación continua de los profesores, de esta innovación en las bibliografías nuevas que decías, y también en las técnicas de uso en las escuelas y demás, ¿qué pasó luego de eso? Porque vos hablas de un primer periodo que fue desde el 2014 a 2010. ¿Por qué hablas de que se trabajó como fuertemente en estos 2 años? Sí, teníamos como 2004, 2010, más o menos, una política así muy importante de inclusión, ¿no? Yo he coordinado muchos cursos de formación continuada para los maestros y maestras y poderíamos ver y percibir muchos cambios en las escuelas públicas, mucho. Isso foi muito importante quando podemos ver hoje que temos muitas pessoas trans na universidade. Ou seja, por um período histórico em Brasil, as pessoas trans puderam sim estar, bueno, em la escola. Não estar saudavelmente, mas estar em la escola com alguma dignidade. Exatamente por esses cambios que a política de inclusão de 2004 a 2010 se ha hecho, que me parece muy importante. Teníamos como una explosión de producción de materiales que son como videos, libros, cartillas, juegos, materiales muy diversos para pensar de facto un programa nacional de producción de material didáctico que hable de las cuestiones del LGBT, de las familias LGBT, de la diversidad cultural, etc. Pero con la emergencia del conservadorismo, ¿no?, en Brasil, que ha sido muy fuerte, desde 2010 se empieza como un movimiento, sin embargo estábamos en el mismo gobierno, se empieza un movimiento como de higienizar, de limpiar las cuestiones de género y sexualidad de la política pública nacional. Se empieza como un movimiento, sin embargo, estábamos con un gobierno de izquierda que estaba apoyando toda la política de inclusión. Inmediatamente se empieza un movimiento de quitar las cuestiones del LGBT y hablar de cuestiones generales, ¿no? Eso tenía una relación muy fuerte, me parece, no solamente con la presión de la derecha en el Congreso Nacional sobre el gobierno de la época, mas también con un cierto conservadorismo de la izquierda brasileña que es muy paradoxal, porque la izquierda en el gobierno también ha logrado políticas públicas de inclusión LGBT, pero también ha logrado ser muy conservadora con otros temas del LGBT, ¿no? Tenemos sobre todo una izquierda que es muy católica en Brasil. Así que pasamos como por
2010, 2012, 2013, así como una política de higienización de la cuestión. Yo me acuerdo de un profesional que trabajaba en el sector de gobierno que hacía la producción de documentos nacional para la escuela pública. Y un día el muchacho me dije, mira, profe, yo tengo que quitar la palabra género de los documentos todos ahora. No se puede aparecer la cuestión género y sexualidad y LGBT. Solamente puede aparecer sexualidad cuando hablamos de embarazo de la juventud y la prevención. Así que se empieza un movimiento muy curioso y muy contradictorio que es en el mismo gobierno que tenía desarrollado una política tan importante, una cierta higienización. Y desde 2015 para acá, para frente, ¿no? Vivimos una situación muy más complicada y muy más compleja, porque ahora sí tenemos un gobierno que es contra la política de inclusión LGBT en las escuelas, que hace la prohibición del trabajo de género y sexualidad en la escuela pública y que está logrando producir leyes que criminalizan las personas que trabajan en las escuelas y que hablen de género. No tenemos la ley, pero están como en un movimiento en el legislativo importante para hacer criminalización de género. Por tanto, es como una mirada que pasamos de una fase para otra fase completamente distinta. Pero la cosa que me parece importante es que tenemos experiencias en las escuelas públicas que son muy importantes desde esta época. Y se ha producido mucha cosa y eso no se regresa más. ¿Sí? Una vez que hicimos una política de inclusión LGBT y que las personas LGBT pudieron estar en la escuela por más tiempo, ¿no? Lograron hacer más seriada tu formación, con más salud, con más conforto. Eso no se regresa más. La persona sabe exactamente o que es, cómo uno se siente en la escuela con más conforto, ¿no? Y tenemos una juventud LGBT muy interesante que ha vivido esa experiencia y que ahora tiene provocado cambio con, por ejemplo, el movimiento que se pasó en Brasil, que en 2013, 14, 15, que fue el movimiento de ocupación de la escuela pública por la juventud, que se ha ocupado de la escuela completamente en un pareo nacional y principalmente con temáticas LGBT y feministas. Eso me parece que es un efecto también importante de todo que, como un conjunto, la sociedad ha logrado hacer de política de inclusión anterior. Y también tenemos profes que siguen haciendo cosas muy importantes, siguen resistiendo en la escuela y haciendo como producción de material importante. Nosotros tenemos un libro organizado que está disponible para acceso completo, que cuenta un poco de experiencias de profe con distintas generaciones y con distintas escuelas en Brasil. Por ejemplo, trabajo con niños hablando de sexualidad y de género con una literatura infantil que es muy precioso. Trabajo con jóvenes haciendo como teatros, dramaturgia, jovens que estão como coordenando ações acerca del tema, de la temática LGBT en la escuela. Así que la cosa importante es que tenemos una historia de la resistencia, ¿no? Me parece que eso es muy importante, sobre todo cuando pensamos en la escuela pública, que es una de las experiencias más democratizadoras que este país ya ha construido, porque es una escuela para todas las personas. Por tanto, ela tiene que, por un compromiso ético, cívico, fundamental, hacer un trabajo con la diversidad, porque somos una sociedad muy diversa, de muchos puntos de vista y de experiencia muy diversa. Por tanto, esa diversidad está en la escuela, ¿no? Pero muchas veces la escuela con la población LGBT es una tortura, ¿no? La escuela es muchas veces un espacio de producción, de refinamiento, de prejuicio, que necesita intervenciones desde afuera y desde la juventud organizada en los movimientos
para cambiar su estrutura, su disciplina, para cambiar clase, currículo, materiales. Assim, mais ou menos, temos uma situação agora um pouco mais complexa, não? Mais complicada, mas isso não significa que não há resistência, como uma micropolítica na escola que está nascendo, resistência importante a esse movimento de pânico de gênero, um movimento que é de ofensiva ante os direitos da igualdade LGBT na sociedade brasileira. Bueno, Marco Aurelio nos contó un poco el panorama de los últimos años de Brasil y está todo tan complejo hoy, entonces nos gustaría darle la palabra a Gonza y que nos pueda comentar un poco cómo es el panorama acá en Uruguay. Pasamos con Gonza entonces. Muchas gracias, Alison. Muy interesante lo que estaba planteando Marco Aurelio. En realidad voy a hablar un poco de mi experiencia como tallerista de sexualidad en liceos públicos y privados del departamento de Montevideo. Luego de mi acercamiento más académico al tema de bullying homofóbico, que fue mi tesis de maestría, ¿no? Y que es uno de los principales problemas que afecta en el ámbito educativo a la población LGBT, en particular a las adolescentes de la comunidad. Y también un poco de mi experiencia clínica en el trabajo de acompañamiento a personas en el CRAM y del programa de respaldo al aprendizaje de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la universidad, donde también ahí hay un acercamiento al tema de género y a la diversidad. Capaz que lo primero desde donde partimos es entender que hasta la década de los 70 a nadie le importaba mucho lo que pasaba en el campo de la educación. Es decir, según Jackson estaba naturalizado que los pibes, las pibas iban allí, que pasaban un montón de horas y estaba normalizada esa experiencia y no nos deteníamos a pensar, bueno, ¿qué sucede dentro de esas paredes? ¿Qué sucede en el edificio escolar? Y después creo que es una década dorada como para pensar, ¿no? Porque aparecen los aportes de Bourdieu, poder pensar los dispositivos de reproducción cultural vinculados a la educación, Foucault, y pensar la vigilancia, el control, el castigo que se ejerce sobre ciertos cuerpos, sobre ciertos sujetos e identidades, y la educación como una de las principales instituciones que normaliza a los sujetos, ¿no? Y después, en la misma década, aparece Dan Olbus con los aportes de bullying, aparece esta palabra para desnaturalizar las violencias cometidas dentro de los edificios, y ya en los 90 tenemos bullying homofóbico como categoría nueva, convivencia escolar, muy asociada a los organismos internacionales, para decir que a veces las escuelas no son lugares seguros para sus estudiantes. Y llegamos a un contexto actual donde, por un lado, según Marcela Schenk, hay 3 tipos de discursos sobre diversidad dentro de la escuela. El discurso excluyente, que por suerte cada vez se presenta en menor medida. Un discurso que es tolerante, que es el que más predomina a nivel país probablemente. Y un discurso de derechos que es más bien algo así como el horizonte posible hacia donde queremos ir la mayoría de personas que trabajamos de un paradigma de derechos humanos, ¿no? A la vez, me parece que estamos en un escenario donde conviven y coexisten diferentes subjetividades colectivas y singulares al mismo tiempo. Entonces creo que lo contextual es una dimensión muy importante para el análisis, al igual que poder pensar de un enfoque interseccional. Yo cuando comenzaba me quedaba pensando, bueno, estamos hablando de adolescencias LGBT+, pero es lo mismo para un estudiante gay que para una lesbiana, que para una estudiante mujer trans, que para un varón trans. Es lo mismo un contexto urbano que de ruralidad, lo mismo una escuela pública que privada, una escuela pública localizada en un barrio con mayor vulnerabilidad social. Entonces creo que cuando hablamos de diversidad empezamos a hablar de una diversidad dentro de la propia diversidad. Y eso hace a las experiencias de las estudiantes LGBT en el sistema educativo formal. Y en Uruguay además tenemos un problema que probablemente es compartido por el resto de estados de la región, que la educación desde sus inicios a nivel formal ha estado permeada por una cultura de la homogenización, ¿no?
Entonces, las escuelas históricamente han sido más un encuentro entre iguales que entre diferentes. La diferencia es algo que se ha señalado y que se le ha buscado intervenir, normalizar, integrar. Entonces, hay dispositivos de poder mezclados en todos estos asuntos. De hecho, hasta ya avanzada la década de los 40, 50, en las escuelas no llegaban estudiantes que pertenecían de sectores desfavorecidos en nuestro país, ¿no? Y en la dictadura militar se dio lo que se llama como deterioro educativo y también una intervención fuerte a nivel de género, es decir, dispositivos de control de género y un intento de volver a los modos de expresar masculinidad y feminidad más hegemónicos, ¿no? Pensemos el corte de cabello, el no bigote, el estar muy afín a las normas de género dominantes. Y creo que hoy estamos en un momento donde hay preocupaciones, pero a la vez también hay esperanza. Y ahí me quedo con Marco y el cierre que hacía él de la resistencia colectiva. Lo hablábamos con Paribanú hace un par de semanas en otra entrevista, de que tanto en Salto como en Montevideo nos emocionó ver pibes, pibas de 13, 14 años que estaban en la marcha, que estaban defendiendo sus derechos, o el de sus amigos, amigas, amigues, y creo que eso también marca la cancha, ¿no? ¿Qué es lo que marca la cancha? Primero, que la edad del coming out se ha adelantado, cada vez se produce más tempranamente, al menos en ciertos contextos. ¿En qué se marca la cancha? Se marca la cancha en que la diversidad sexogenérica cada vez es más visible dentro de las instituciones educativas. Antes se movían en espacios periféricos, clandestinos, era todo secreto, silencio. Hoy hay un orgullo que permite construir identidades sexuales desde un lugar más sano, si se quiere, y coloquemos sano entre comillas, ¿tá? Y esto normaliza la idea de que hay personas LGBT, que no todas las personas son heterosexuales, las que circulan por las escuelas, y esto estoy hablando tanto del estudiantado como también de las docentes, que Marco también ahí le daba con bastante importancia. De hecho, históricamente han sido perseguidos docentes LGBT en esto de que, bueno, pareciera que es contagiosa la homosexualidad o la transgeneridad. Y los docentes LGBT son mirados como de cerca, con lupa, a ver qué tipo de práctica docente hacen, los elementos pedagógicos, desde dónde se vinculan con sus estudiantes. En esta línea también creo que pese a estos avances hay una brecha. Y hay una brecha entre lo que son las normativas nacionales, ¿no? Podemos pensar en una década dorada donde se aprobaron un montón de políticas públicas, y cuando digo políticas públicas contemplo también las leyes, sobre todo la más significativa, la Ley Integral Trans, algunas resoluciones de protección a las trayectorias educativas de estudiantes trans también. A su vez, a nivel del derecho internacional, los principios de Yogyakarta, el consenso de Montevideo, los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ciertos objetivos que ponen el foco en la educación, en una educación inclusiva. El tema es que ¿es posible una política de inclusión? ¿Es posible una política de inclusión que incluya a todos y a todas? Filosóficamente, del momento que estoy incluyendo algo, estoy dejando por fuera otras cosas. El tema es qué cosas o a quiénes estoy dejando por fuera. Y ahí tomo al filósofo Darío Zeta, que habla mucho de la desotredad, ¿no? De lo incluyo o la incluyo siempre y cuando cumpla con ciertas características que no desentonan en el paisaje cotidiano de la escuela, ¿no? Y este es un problema que tenemos, ¿no? Porque está todo bien que venga el estudiante trans, la estudiante trans, pero que no se haga tan evidente esa disidencia en la institución, ¿no? Que pase desapercibido, desapercibida. Y esto es una política clara de volver a una sexualidad del armario, ¿no? Ahí en mi tesis un poco lo que más me quedaba resonando, vinculado a la institución, era esta idea de las desigualdades en la socialización sexual y las sanciones diferenciales que colocaban las instituciones educativas. Por ejemplo, si yo iba con Alison de la mano por el pasillo del liceo, capaz que un docente pasaba y decía qué linda pareja, viva el amor y tal. En cambio, si iba con Nicolás de la mano, era chicos, tengan cuidado, eso acá no.
¿Y qué decían los adolescentes? Decían que el espacio que le quedaba era el baño de la institución para poder hacer demostraciones afectivos sexuales. Entonces, ahí hay una desigualdad clara que marca. Y soy de los que elijo hablar de exclusión escolar, no de abandono, no de deserción, porque ahí se coloca la culpa en las estudiantes LGBT y no hay una revisión de la institución de qué está haciendo. Y cuando se genera una desafiliación es porque la institución también lo permite, ¿no? Entonces me parece fundamental poder pensar a la institución. ¿Qué está haciendo para garantizar el derecho al acceso a la educación, pero también a la permanencia y al correspondiente egreso? Es decir, a poder pensar una continuidad educativa que lleve hasta la universidad para evitar reproducción de pobreza. Porque si yo dejo el sistema educativo cuando tengo 13, 14, 15 años, no lo retomo, probablemente a largo plazo mis oportunidades laborales van a ser menores que la del resto de personas. Probablemente se genere lo que se empieza a denominar como LGBTización de la pobreza. Y ahí estamos en un problema. Y ya no es un problema educativo, es un problema social. Ya no es solo un problema social, es un problema de salud. Entonces, cuando hablamos de adolescentes LGBT, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de procesos de inclusión, estamos hablando de bastante más cosas. Y un concepto que me parece que es bastante funcional a este es el de inclusión excluyente. Y más adelante me gustaría ir por ahí, ¿no? Por un lado, nuestros proyectos democráticos basados en una noción liberal de ciudadanía, el famoso todos somos iguales, y detrás de ese todos somos iguales se invisibilizan las diferencias. Y cuando se invisibilizan las diferencias, la mayoría de las veces, tristemente, se producen y reproducen desigualdades. Desigualdades sociales, desigualdades de género también. Y acá entramos en una disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva? Que por un lado, en la opinión pública dicen, no, la escuela pública está en crisis, ya no se sabe qué están enseñando, se pone en tela de juicio la formación de los docentes, la motivación de estudiantes por estar allá adentro, la pregunta de, bueno, ¿qué van a buscar hoy en día las adolescentes a la escuela? ¿Qué tiene la escuela para ofrecerles? Sin embargo, así todo, pese a estas críticas, pese a la sistemática de financiación del sistema público en todos sus niveles, sigue produciendo un orden de género, sigue produciendo determinados tipos de subjetividades generizadas, sigue construyendo un orden sexual. Y ahí tenemos como dos diferencias. Habrá docentes, habrá estudiantes que se paran desde un paradigma de derechos humanos que genera liberación, pero también hay de los otros, los que generan opresión. Entonces, ¿cómo poder construir un sistema educativo formal que efectivamente abrace la diversidad, que la integre con naturalidad, que no sea parte del currículum oculto, que aparezca en los manuales, como bien decía Marco, y que genere un bienestar a nivel de la salud integral de sus estudiantes. Cuando se genera exclusión, estamos hablando de que va a haber problemas de autoestima, va a haber a veces incluso problemas de salud mental, depresión, ansiedad, intentos de autoeliminación. Entonces, bueno, ¿cómo poder problematizar todo esto, aunque acontezca en un contexto educativo, poder entender que trasciende lo meramente educativo? Dejo por acá, entonces, esta primera como intervención. Muchas gracias. Bien, gracias, Gonza. Hace un tiempito atrás estuvimos trabajando con Sofía Bradford, grado 1 también de la facultad, sobre una píldora conceptual en homofobia, y estuvimos leyendo a Rocío Garrido, que planteaba distintos escenarios en donde la homofobia se presentaba. Y uno de los escenarios, bien decía Marco Aurelio también, es el educativo, ¿no? También estuvimos trabajando, Alison también me puede ayudar, un poco sobre la encuesta nacional del clima escolar en Uruguay en el 2016. La encuesta fue llevada a cabo por Ovejas Negras, con 423 estudiantes de todos los 19 departamentos del Uruguay, en donde, bueno, estos estudiantes que estaban cursando ya cuarto, quinto y sexto de la escuela, se pudieron, bueno, revelar algunos datos, que por ejemplo tengo acá, que el 51% manifestó que nunca se trataron temas LGBT dentro de las instituciones, y si se trataban,
se hacían con una visión negativa. Después también un 65,3 nunca representaron, nunca reportaron el acoso a la institución. El 64,2 nunca comunicó a su familia haber sufrido un acoso. Y el 80,9 reportó haberse sentido inseguros en el centro educativo. De estos datos también arroja después que, por ejemplo, los estudiantes tenían como referentes dentro de la institución para poder hablar sobre temáticas de diversidad sexual y demás. Y bueno, ponían como referentes a un adscripto, quizás algún asistente social, trabajador social, perdón, o demás, pero nunca ponían como referente a un profesor de la institución o director o demás. Entonces, extiendo mi pregunta también a Marco Aurelio. ¿Qué trabajo se ha hecho acá en Uruguay, Gonza, con los docentes? Si se ha focalizado en eso, sé que bueno, en Brasil sí, pero desde esta perspectiva de poder incluir para una educación mejor. Nico, muchas gracias por la pregunta. Mirá, cuando se ejecutó el proyecto de bullying homofóbico, se devolvió a la comunidad una serie de talleres sobre prevención del acoso escolar basado en la homofobia para equipos docentes. También desde el Ministerio de Desarrollo Social se llevó adelante, en acuerdo con el Consejo de Educación Secundaria, un montón de cursos de capacitación, de actualización para los docentes, en diversidad sexual, en violencia en el noviazgo, en violencia sexual. Entonces, bueno, ha habido como un intento de generar un ayornamiento en formación docente, de que los docentes estén preparadas para intervenir, pero lo que sabemos a nivel internacional es que generalmente para un docente es mucho más fácil intervenir ante un caso de racismo o de xenofobia que ante un caso de homofobia, ¿no? Y esto es muy difícil después de combatir, porque por ahí, en un caso de racismo o de xenofobia, algún integrante de tu familia obviamente comparte la misma condición y por ende es más fácil que haya una defensa de ese estudiante. Pero acá queda entre la espada y la pared, porque probablemente sea el único en condición de LGBT dentro del núcleo familiar y quizá no ha hecho la salida del closet. Entonces, ¿a quién le dice lo que le está pasando o cómo se está sintiendo en la escuela? Y las adolescentes tienen muchas veces desconfianza del propio sistema, de la confidencialidad, de qué pasa si hablo con una scripta o con un profesor, el miedo a que eso se ventile, que se enteren los padres. Y ese es el escenario que tenemos. O sea, tenemos un escenario donde la legalidad no se traduce en legitimidad. Y tenemos un escenario donde pareciera que somos un estado de vanguardia a nivel global, me animaría a decir, pero luego en las interacciones seguimos teniendo dificultades para poder aceptar la homosexualidad, la transgeneridad, y ahí surgen esos números, ¿no? Esos números que son muy preocupantes, porque son muy actuales, ya son luego de las aprobaciones de estas políticas públicas, y sin embargo siguen sintiendo una percepción de que la escuela no es un lugar seguro y que pueden pasarle cosas. Y bueno, esto que estás diciendo, Gonza, lo trae mucho en la encuesta nacional de que en realidad hay un porcentaje muy grande de estudiantes que no se sienten seguros dentro de la institución educativa. No, y para terminar, Nico, vinculado a esta pregunta, recordar y reafirmar una vez más de que la expresión de género suele ser un condicionante más potente para sufrir discriminación dentro de las escuelas que la propia orientación sexual, ¿no? Es decir, hay una preocupación por proteger las normas de género. Y en ese sentido, en mi caso, hablo de esas personas que se encargan como de que esto no se viole, como los vigilantes de las normas de género, ¿no? Y generalmente los vigilantes de las normas de género suelen ser varones, y suelen ser varones con determinadas características asociadas al modelo hegemónico de masculinidad, ¿no? Que les interpela especialmente la convivencia y el encuentro con otros modos de ser, estar y sentir diferentes a uno hegemónico, ¿no? Las famosas masculinidades subalternas, por ejemplo. No sé, Marco, ahí qué tiene como para contestar. Sí, me parece que esta encuesta que Nicola habla es muy parecido con los datos en Brasil, ¿no? Pero, bueno, me gustaría pensar en dos caminos, que son
la experiencia brasileña de la escuela pública, tenemos que pensar en dimensiones muy distintas, ¿no? Que es una primera cosa el Estado, ¿no? Que es sobre todo la cuestión de los marcos jurídicos, de una cierta legalidad posible de una política pública, la política pública pensada con la sociedad y el financiamiento. La financiación también es muy importante porque si no, no tiene intervención, ¿no? La otra dimensión, me gustaría pensar la escuela de una manera muy compleja, ¿no? La escuela es un espacio muy complejo de actores muy distintos, muy diversos, ¿no? Tenemos como maestros, estudiantes, técnicos, sociedad que participa, familias que participan de comisiones. Tenemos una investida muy compleja en la escuela, ¿no? Y al mismo tiempo, personas con experiencias generacionales muy distintas, ¿no? De experiencia de clase social, de desigualdad muy distinta. Y la otra dimensión, yo pensaría como la sociedad y sobre todo la cuestión de la familia, ¿no? De la familia y de la religión, porque esas son temáticas muy importantes que están en la escuela pública, porque en Brasil las organizaciones religiosas han hecho una invasión en la escuela pública muy grande, porque la escuela se quedó como un campo de batalla, ¿no? Como un campo de lucha, de concepciones, de sociabilidad distinta, de la diferencia. Eso es un escenario. La otra cosa me parece que eso que Gonzalo ha colocado, que es muy importante, que es, bueno, yo voy a sintetizar un poquito con la palabra homofobia, sin embargo no me gusta mucho el concepto, pero la cuestión del preconceito y del prejuicio, ¿no? Contra las experiencias de género y sexualidad, la diversidad, es también muy compleja porque los prejuicios no es solamente actos de violencia o de exclusión, ¿no? Pero es como un sistema de humillación que se da en todas las acciones cotidianas. Así también los prejuicios contra la población LGBT, si una parte son los efectos de la violencia, de la exclusión, pero son también una escala de actos, de acciones, que el tiempo todo hace la legitimación de la heterosexualidad como una naturaleza del cuerpo, ¿no? Como si fuera una compulsoriedad de la experiencia. Así yo diría que la homofobia en la escuela tenía una dinámica muy sensible también, muy silenciosa, ¿no? Que muchas veces no pasa por la expresión de odio necesariamente, pero pasa por la afirmación 100% de una heterosexualidad presupuesta sobre todos los cuerpos de todas las personas, ¿no? Así que esa dinámica de la homofobia me parece que es también una dinámica que necesita de intervenciones muy variables, ¿no? De intervenciones que son, por un lado, sí, tenemos que promover espacios para los maestros pensar y reflexionar sobre las cuestiones de género, porque género se hace todo el momento, pero muchas veces no se piensa, ¿no? Nosotros tenemos un dito, ¿no? Que donde mucho se hace género es exactamente donde poco se reflexiona sobre el género, ¿no? Piensa los médicos, por ejemplo, hacen género, deciden el destino del cuerpo muchas veces, pero no reflexionan sobre género nunca, ¿no? Porque es como si fuera una naturaleza del cuerpo. Por tanto, tenemos que pensar la dimensión de los maestros. Sí, es una dimensión muy importante, pero los materiales, esa cosa toda. Tenemos que pensar en políticas más estructurales de inclusión, como no es posible en un país conviver con una experiencia que las personas trans pasan en la escuela menos de la mitad del tiempo todo que las personas no trans. Bueno, se espera en el futuro que las personas trans van a hacer o qué, porque tiene el problema del empleo, del trabajo, pero tiene el problema de la formación ciudadana también, de cómo vamos a participar de la sociedad, ¿no?
Entonces, tiene esa dimensión. Pero tenemos una dimensión también que me parece importante, que Gonzalo ha dicho, que es exactamente la dimensión institucional, que es, nosotros hemos percibido que muchas veces estamos trabajando con formación continuada, produciendo materiales, los profes estaban haciendo, los maestros de la escuela estaban haciendo con los pibes cambio importante de conversación en las clases, pero la institución estaba intocable. Tú sabes, la institución no se movía. Entonces tenía como una especie de una cierta tolerancia con el tema, con las expresiones de la juventud LGBT, pero una tolerancia muy normativa, muy controlada, ¿no? Así que la escuela también es esa producción, es un terreno que es muy propicio para esa dinámica de la homofobia, que es, en el fondo, el control normativo de la heterosexualidad, ¿no? Y de la cisgeneridad. Así es como si cuando las normas sexuales y de género son un poquito reflexionadas, o poco que sea, tenemos como una reacción muy fuerte, porque eso es como si fuera un punto de estructuración de las relaciones sociales de una sociedad, ¿no? Por tanto, la cuestión de la heteronormatividad es muy compleja en la escuela y necesita ser enfrentada con naciones, me parece, en estas dimensiones que son muy distintas. Por tanto, muchas veces podríamos pensar, bueno, es fundamental el trabajo con los jóvenes, hablar, crear espacio en la escuela de hablar sobre la experiencia de la sexualidad, pero se no cambia el Estado, con la política pública también no tiene continuidad, la escuela no hace cambio en el currículo, en los materiales didácticos, y sigue como una cuestión muy puntual, como se crea un espacio muy, muy seguro, muy puntual, pero no cambia la cuestión institucional. Y por último, me parece también que como enfrentamiento importante, tenemos la cuestión de la religión, ¿no? Que es cómo dialogar con las religiones, con la diversidad religiosa y con la diversidad sexual y de género también. ¿Cómo podemos hablar sobre eso? Está cierto, Gonzalo, cuando dice que, bueno, si vamos a incluir una perspectiva, tenemos que sacar otra, ¿no? Pero la cuestión es cómo podemos sacar un poco de la heteronormatividad de la escuela, del pensamiento religioso sobre la educación y construir como pontes, diálogos sobre también la diversidad religiosa, ¿no? Las religiones en Brasil han encontrado las escuelas públicas como un centro muy importante de ocupación. Y eso es una preocupación. Se sabe que nosotros ha pasado cosas interesantísimas en las experiencias en las escuelas. Por ejemplo, cuando empezamos con el curso de formación de los maestros, como visitamos muchas escuelas conversando, mira, tenemos un curso totalmente financiado por el Estado que va a hacer una cualificación de la escuela, ¿no? Entonces, el director de la escuela no se sentía muy confortable de decir, no quiero, porque nosotros tenemos como un paquete para cualificar tu escuela, para hacer como desarrollo, ¿no? Y muchos maestros hablaban así con nosotros, así de muy cerca, así, mira, me gustaría hacer el curso, pero yo tengo que hacer, pero no quiero que ninguém saiba, porque yo tengo mi pastor, yo tengo un padre, mi esposo no puede saber que yo estoy debatiendo el tema. Y era muy interesante porque el cartacito que teníamos para hacer la divulgación decía educación sin homofobia. Las personas no sabían lo que era homofobia, pero sabían que tenía una cosa con sexualidad. Así, cuando la palabra sexualidad emergía en la conversación, las personas tenían mucho miedo bueno, si yo hago ese curso, yo soy gay. Las personas van a pensar que yo soy maestro gay y yo no soy gay. Así que
é muito interessante porque os prejuízos têm camadas muito sensíveis, muito complexas, não? Desde a divulgação do curso, nós teníamos que pensar muito detalhadamente como utilizar cada palavra, não? Cada palavra. E a outra coisa interessante, nesta experiência também, me parece que para nós isso foi muito importante, que as pessoas hacían el curso, os maestros, e tinha como poucos estudantes, não? Alguns estudantes mais jovens que gostariam de fazer o curso, nós abríamos possibilidade, mas não era o foco principal, eram os maestros, não? E os maestros sim aprendiam o conceitualmente muito bem. Identidade de gênero é isso, gênero, sexualidade, pero não tinham experiência com a diversidade. Assim, quando sacamos que a questão era que necessária uma experiência de conexão com a diversidade, uma convivência com a diversidade, que as pessoas não têm. Então, começamos a colocar no curso como módulo, uma fase do curso, era a participação em la marcha LGBT de la ciudad. E organizamos como um grupo de maestros e maestros da escola pública para a marcha. E foi uma experiência muito curiosa, porque muita gente que estava no curso e que falava muito bem, com uma perspectiva muito proactiva com a questão LGBT, em la marcha se quedavam as pessoas mais conservadoras. Quando veniam, por exemplo, dois muchachos se beijando, quando veniam como manifestação pública de afeto com a população LGBT, os profes se quedavam completamente chocados, horrorizados e queriam como sair da marcha, não? Então, começamos a trabalhar com atividades que tinham experiência com a diversidade, com o ativismo local, sobretudo, fazendo como comentários de película, experiências de fazer coisas de lazer juntos um pouco, para que também essa experiência, a convivência com a diversidade, produzisse uma série de perguntas para o curso, para o cambio de uma certa mentalidade de los maestros também. Bueno, teniendo un poco en cuenta todo lo que... Perdón, Ali, una aclaración antes, porque dije cuarto, quinto y sexto de escuela y es de liceo, porque los alumnos eran entre 13 y 20 años de edad. Perdón. Dale. No, quería hacer un comentario en base a todo lo que viene diciendo Marco Aurelio y lo que decía Gonza, que en la encuesta nacional de clima escolar de Uruguay, mirando así como los resultados y todo, muchos de los chicos habían recibido agresiones por parte de profesores, comentarios o cosas así, y me parece súper importante lo que dice Marco Aurelio de que los profesores se den esos espacios como para reflexionar, porque en la institución están como referentes estos chicos que están en formación, y es como pararte de la postura de los chicos de por qué yo voy a respetar al otro si el profesor no lo hace. Entonces me parece súper importante que puedan reflexionar sobre estos temas, e incluso también esto lo relaciono un poco con todo el tema de las agresiones que hay entre estudiantes, porque no era solo de los profesores, también es de otros estudiantes a chicos LGBT, y cómo, por ejemplo, los excluían de los grupos, o inventaban, en la encuesta nos cuenta que inventan ciertas mentiras o ciertos rumores para hacerlos sentir malintencionados. Y qué importante es esto de que los referentes de la institución puedan hablar sobre estos temas y decir, no, me parece que esto está mal, chicos, poder explicarles todo esto. Entonces, nada, quería decir cómo es. Nico, paso con vos. Si les parece, pasamos a las preguntas del público que nos está mirando, porque la verdad que hay bastante material como para poder seguir trabajando y compartiendo con Gonza y Marco Aurelio. Si le damos el paso desde el más allá a Rosario.
Se le cortó la cámara a Rosario justo en este momento, que venía muy bien. Suelen pasar estas cosas, pero supongo que ya va a poder. Mientras tanto, solucionamos eso. Yo voy planteando algunos comentarios que vaya encontrando por aquí. Tin, tin, tin. Bien. Andrés, un comentario. Los movimientos políticos conservadores muchas veces suponen un peligro para los derechos de la comunidad LGBT o cualquier minoría que se ajuste a su estándar. Hay que resistir, como decía Marco Aurelio. Voy leyendo algún otro. Lo recepcioné yo en un Facebook de un grupo que compartimos la actividad, que se llama Uruguay Diferente, y después Michael tiene como más, o Michelle, más comentarios, así que los leemos. Dice, aún nos falta mucho, en Uruguay aún nos falta mucho, el interior necesita ser sensibilizado urgentemente. Escribinos en el chat, Michael o Michelle, no sé cómo se pronuncia, de dónde sos, tiene algún otro comentario. Yo soy de los que no veo bien que las parejas heteros casi estén en el acto, supongo que sexual, y nadie les diga nada. Los niños ven eso, no es una mano con otra mano, no es un abrazo, no es un beso, y nadie hace nada. Vamos a otro comentario. Flor González. Leo doy paso y lo saco a ustedes, a Nico y a Alison al más allá, y les agradezco el trabajo hecho, así que capaz que se despiden, y ya dejo también, entro a Alison. Les voy pasando el más allá. Entra Alison. Leo Alison, perdón, Rosario, y ya seguís tú con lo que te he planeado. Dice, me ha pasado tener compañeros de la comunidad LGBT que fueron víctimas de discriminación por parte de los docentes, que después desertaban por no sentirse bien en las clases, ya que eran los raros. Te dejo a ti, entonces, el trabajo, Rosario. Bueno, muy bien. Primero yo quería destacar el comentario de Marcelo, que nos dice, hola, excelente, qué bueno se ve todo. Saludos. Es el comentario de Marcelo de Mora. Así que, bueno, muchas gracias y agradecemos a todos los que nos han acompañado y que nos mandaron saludos. Además, me parece que Pari ya leyó el de Andrés también, pero Andrés nos hizo otro comentario que dice, tal como dice Gonzalo, hasta cuando se intenta incluir, se piensa en términos de normalizar, homogeneizando. No se trata de intentar juntar cuerpos, sino de reconocer la identidad de cada persona. Esto es algo que nosotros veníamos hablando también en nuestras clases y en la Facultad de Psicología, que la idea está desde ese lugar, de juntar cuerpos y desde mi lugar de normal, yo acepto que estés en el aula. Y en realidad no se trata de aceptación, sino de reconocer identidades políticas. Bueno, por otra parte, también Víctor nos comenta, la dimensión institucional y en particular la generación de política pública educativa es crucial para evitar adolescencias LGBT. En Argentina, como en con muchas complicaciones, la Ley de Educación Sexual Integral al menos da un marco normativo y legal para esos docentes que tienen que elaborar la educación sexual integral en las aulas. Esos fueron más o menos los comentarios que nos fueron acompañando por todo este proceso. Leo alguno más. Y que me parece que dan mucho para pensar. Leo alguno más que fueron apareciendo ahora a último momento. Andrés también decía muy acertada la intervención de la marcha de Marco Aurelio, más allá de todo discurso, es necesario actuar, el cambio de las dimensiones que hace falta exige participación activa. También Michelle o Michael decía,
¿Qué pasa con el interior? Que no hay una campaña que se note y se perciba positiva para sensibilizar a la población en estos temas. Natalia González nos decía, muy interesante lo que se plantea en lo que se refiere al Uruguay. La Ley General de Educación, en su artículo número 18, de igualdad de oportunidades y equidad, expresa que el Estado estimulará, supongo que sigue acá, la transformación de los estereotipos discriminatorios por motivos de edad, género, raza, etnia u orientación sexual. Se complementa esto con una propuesta programática educativa que tiene como uno de los ejes fundamentales los derechos humanos, respaldando teóricamente lo que plantea la ley, pero el docente es el que tiene la autonomía total en base a los contenidos que considere más relevantes para la formación integral del alumno, y es ahí donde se visibilizan las cifras que exponía Nicolás. Muchos docentes prefieren no priorizar ni seleccionar como importantes los contenidos vinculados a la sexualidad y a la discriminación, fomentando por omisión la exclusión. ¿Tenías alguno más, Rosario? No, no había marcado ningún otro. Y tenemos otro de Michael por acá, que quedaba entre medio de dos de Natalia, que dice, mi hija está viéndolos. Tiene muchos miedos al rechazo, sobre todo le pueden dar ánimos ustedes también para que se anime a ser feliz. Sin miedo al rechazo, somos de Rocha. Bueno, yo me vuelvo al más allá, los dejo con Rosario y se arreglan como pueden. Ha sido un webinar muy participativo el de hoy y tenemos que celebrar eso. Y el tiempo venimos bien, tenemos casi 20 minutos, 19 minutos para las 8:30. Bueno, me gustaría de tocar en algunas cuestiones, ¿no? Algunos puntos que me parecen muy interesantes. Primero, gracias por las cuestiones que son muy instigantes, ¿no? Hace pensar en el todo. Bueno, la primera cosa que yo diría es que tenemos en América Latina muchas experiencias de países que tienen o están construyendo marcos de regulamentación legal para la cuestión de la educación sexual, pero eso no significa mucho cambio, ¿no? El ejemplo de Argentina es un ejemplo importante que tenía la ley de educación sexual, pero con mucha resistencia que tenía a ver con muchas otras cosas juntas, ¿no? Que son, por ejemplo, la cuestión de territorio, de parte del país, que son ciudad más pequeña, ciudad más grande, ciudad que son capital. Por ejemplo, la capital es una cosa, la ciudad pequeña tenía un control sobre la norma sexual muy distinto porque no tiene más proximidad. La cuestión del anonimato no es tan posible, que muchas veces es importante para las personas que están experimentando, no es una experiencia en la diversidad sexual y de género. Así que, como en Brasil, tenemos una cantidad de marcos legales que son impresionantes. Y que eso aparentemente sería una garantía muy importante de que la escuela se fuera una escuela de la diversidad. Pero no necesariamente es. Incluso yo diría que la ofensiva antigénero se ha avanzado mucho en Brasil sin cambiar los marcos legales que teníamos. No necesita cambiar los marcos legales para ser más conservador. Así que es obvio que es importante pensar en resoluciones, en marco legal y legislaciones para hacer como paso a paso un proceso de legitimación del cambio de la cultura escolar, pero no es suficiente. Tenemos que trabajar en dimensiones muy distintas. La otra cuestión me parece que la cuestión que el público se colocó de la normalización de la inclusión. Sí, la inclusión es un término muy jocoso, ¿no? Porque parece que vamos a incluir una experiencia y todo sigue igualmente como era, ¿no? Es como si fuese una sumatoria. Vamos a incluir uno más, dos más, tres más. La cuestión de cómo vamos a pensar la inclusión como una subversión de la normativa, como la subversión de la organización sexual de la escuela, ¿no?
Y ahí me parece que tiene una llave importante que es un poquito la historia de la educación pública, ¿no? La escuela pública no es la continuidad de la familia. Y eso necesita se quedar muy nítido para la sociedad. Una vez que está nítido que la escuela no es la continuidad de los valores familiares, eso es fundamental, porque la escuela es exactamente la pasaje fundamental para una vida en la diversidad social, en la diversidad cívica, en la participación en una sociedad de la diversidad, y necesita de un afastamiento de la familia. Por eso es escuela, no es familia. Así que eso me parece una temática muy importante para pensar desde la normalización de la inclusión, que muchas veces se pasa, porque yo he visto, por ejemplo, el maestro que tiene como niños de 3, 4 años en la clase, y el niño, el hijo, le gustaría brincar de ser menina, por ejemplo, y la primera cosa que el maestro piensa es llamar a la familia, los padres, la madre, para decir, mira, tú necesitas llevar a tu hijo en el psicólogo porque está haciendo una confusión con los papeles sexuales. Así que tiene una dimensión que es exactamente ahí, que es cómo vamos a cambiar concepciones que muchas veces son, vamos a decir, tienen una cierta tolerancia, pero son normatizadoras y que van a provocar efectos muy patológicos en la experiencia de la diversidad, sobre todo en el niño, ¿no? Y la otra cosa, me parece que es cómo también hablamos de sexualidad en la escuela, porque muchas veces se habla y tiene experiencias importantes que son con la prevención del embarazo de jóvenes, pero no se habla de placer, no se habla de que sexualidad también es una cuestión de placer, ¿no? Del cuerpo, se habla del cuerpo de una manera que el cuerpo como una extensión diversa, posible, infinita, con una infinitud de posibilidades inimaginables en una cultura, ¿no? Por tanto, muchas veces nosotros encontramos maestros que tienen formación en género y sexualidad, pero hablan de sexualidad siempre desde la perspectiva no del placer, pero del desplacer, del miedo, del cuidado excesivo. Tenemos que hablar un poco de que la vida social es una vida que implica hacer gestión de riesgos siempre. Tenemos que hacer gestiones de riesgos todo el tiempo, y cuanto más preparados, expuestos, con convivencia con la diversidad estamos, más capacidad para hacer la gestión de la diversidad estaremos. Así que eso me parece importante, que la escuela como institución, que es una cuestión que el público apuntó, tiene que decir nítidamente que la escuela es una experiencia totalmente distinta de la familia. Sin embargo, necesitamos trabajar con la familia también en las escuelas. Es importante, pero la familia tiene que comprender también en la sociedad que la escuela pública es una experiencia de distanciamiento de los valores familiares. No es por acaso que la ofensiva antigénero tiene todo un proyecto de transformar la escuela pública como ensino doméstico y hacer la validación del ensino doméstico como si fuera la escuela pública. O sea, la familia se podría enseñar a su hijo matemática, la lengua, la historia, y tener una certificación igual a la escuela. Tenemos en Brasil un movimiento muy fuerte que es del ensino doméstico. Eso es muy interesante porque me parece que es el sentido que la escuela pública y la democracia no logró hacer exactamente esta ruptura fundamental con la idea de que la escuela es la continuidad de la familia, y también pensar, por último, y paso la palabra para Gonzalo, que es
la resistencia que las personas están construyendo contra ese movimiento muy conservador, ese pánico de género, toda la ofensiva antigénero, también pasa por comprender que las cuestiones de género están íntimamente relacionadas con cómo pensamos la organización económica y política de una sociedad. Por tanto, la ofensiva antigénero también es una ofensiva ultraliberal. Por eso piensan el fin del Estado, la disminución del Estado y de la escuela pública y el cambio y la transferencia del dinero público para el ensino doméstico y privado. Así que la ofensiva antigénero también tiene un aspecto muy importante que necesita ser pensado, que es la relación íntima con una racionalidad ultra neoliberalizadora de la sociedad, y la sociedad latinoamericana son el laboratorio principal de esa experiencia deshumanizadora que es la tentativa de no conservar la vida pública como una vida de la diversidad humana. No salvo. Marco Aurelio, de hecho, complementándote, estamos en un contexto de tendiente desvalorización de la noción de derechos humanos. Líderes políticos que están en contra del paradigma de los derechos humanos, no voy a hablar de Brasil porque para eso estás vos, pero hay una crisis con relación a la importancia que tiene para una sociedad la memoria, el poder convivir, el concepto de paz incluso. Y por otro lado, me quedo con el comentario de Natalia, ¿no? Y poder pensar la necesidad de pasar de una igualdad formal a una igualdad sustantiva. Y para llegar a una igualdad sustantiva, todos tenemos un rol protagónico como agentes de cambio, ¿no? Y creo que también eso es importante. ¿Qué podemos hacer desde nuestro rol? Sea nuestro rol como padre, como madre, como educador, educadora, como amigo, amiga. Bueno, después la gente que tiene la capacidad de decidir y de construir políticas públicas y evaluarlas. Y desafíos también que no han aparecido tanto en la discusión de hoy, por ejemplo, las identidades no binarias, por ejemplo, las necesidades de las personas trans, y cómo esto viene a mostrar que además de todo lo que ya dijimos, el sistema educativo formal se sustenta en el binarismo de género. Entonces, este tipo de identidades ponen en crisis la naturalización de que solo existen dos géneros, masculino, femenino, y eso también es una oportunidad educativa, ¿no? Para poder generar transformaciones de género. Por otro lado, vinculado al aspecto religioso, que es algo que Marco Aurelio le dedicó sus reflexiones, su tiempo, en Uruguay lo que se ha visto en este proyecto de bullying homofóbico es que hay una diferencia significativa en la experiencia de adolescentes LGBT que han sido escolarizados en escuelas públicas o privadas, laicas, y aquellos jóvenes que han sido socializados en escuelas privadas católicas. Espacios como clases de catequesis o los campamentos de retiro espiritual que disciplinan en materia de género, de sexualidad, y que les hacen sentir que están yendo por un camino desviado, muy asociado a lo pecaminoso. Y esto genera mayores problemas de salud mental. Entonces, poder entender que pareciera que la laicidad en las escuelas es un factor protector para las personas LGBT. A su vez, tenemos educadores de sexualidad que intervienen desde sus creencias personales, morales, religiosas, y no desde la evidencia empírica disponible. Y eso es un problema, ¿no? Cuando mezclamos todo con todo, es un problema. Y sobre todo es un problema porque se vulneran ciertos derechos humanos y sobre todo el derecho a la salud sexual, ¿no? Desde el momento que yo doy una educación sexual integral, heteronormativa, cisnormativa, reproductivista, que no visualiza el enfoque erótico, placentero de la sexualidad, estoy dejando por fuera un montón de eróticas, de placeres, de modos de ejercer activamente la sexualidad. Y a la vez no hay una identificación. Entonces, lo mismo no significa lo común. Y en el campo de la educación, decir que lo mismo no significa lo común es poder ir en contra del currículum único y el poder laburar desde ahí la diversidad en el diseño de los contenidos, ¿no? Porque yo puedo decir lo mismo, educación sexual integral para todos, todas, del mismo modo, pero no es lo común,
porque con ese modelo se van a identificar las personas heterosexuales, esa información le va a servir a las personas heterosexuales y género, pero no le aporta absolutamente nada a la formación de un estudiante disidente. Entonces, tenemos que romper con esta idea y tenemos que construir ideas de lo común, ¿no? Lo mismo puede pasar con un estudiante de un pueblo originario, ¿no? Y que de repente le dan el descubrimiento de América de la perspectiva de Cristóbal Colón. Bueno, le damos lo mismo a todos, pero no es lo común, porque para él y su cultura ya había bastante civilización desde años atrás que llevara a Cristóbal Colón con sus barquitos. Entonces, creo que quiero sacar un momento de la sexualidad para poder ver lo que estoy intentando como transmitir con esto. Y a su vez, también es muy doloroso, por ejemplo, un testimonio de la tesis que decía, yo creía en Dios, pero después me di cuenta que no podía seguir creyendo en algo que decía que yo estaba mal. Entonces, también afecta la espiritualidad, la religiosidad de las personas LGBT, que tienen su derecho también a tener sus creencias religiosas y sus prácticas religiosas sin ser perseguidos, violentados en los espacios de encuentro dentro de la comunidad. Entonces también ahí hay otro nivel como para poder pensar, reflexionar de qué es lo que está sucediendo. A su vez, en las escuelas privadas y sobre todo en Uruguay y en los diferentes departamentos, son culturas más endogámicas. Entonces, cualquier diferencia queda muy visiblemente expuesta dentro del cotidiano escolar. No es un colegio masivo donde más o menos, ¿no?, pasás desapercibido o desapercibida. Y eso también es una complicación para poder vivir tranquilamente y convivir en paz con el resto de los pares. Y vinculado a el fenómeno del bullying, poder entender que se dan violencias de diferente tipo, ¿no? Capaz la más visible suele ser la física o la más mediatizada, pero está lo verbal, está lo patrimonial, está lo social y está lo sexual, ¿no? Y esto es una realidad dolorosa que hay que atender, donde hay tocamientos sin consentimiento, donde hay solicitud de favores sexuales, y que eso acontezca dentro de una institución educativa pública, por ejemplo, es realmente grave, ¿no? Entonces, ¿cómo poner estos temas en la agenda pública? ¿Cómo ponerlo en la parte de las políticas educativas? Y cómo hacer partícipe a las personas LGBT de las políticas, ¿no?, de las discusiones que se dan. Evitar el adultocentrismo, de adultos decidiendo por la vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sino que también puedan proponer qué creen que puede ser de beneficio para sus tránsitos por el sistema educativo, ¿no? Creo que en esta intervención por lo menos quería ir como por ahí. Bueno, muy bien. Además, siguiendo con esto que vos decías, bueno, se hace necesario, bajo el contexto actual en el que estamos viviendo, transmitir toda esta información y estos espacios, como estas webinars que estamos haciendo ahora, se hace necesario, porque si bien la investigación de Gonzalo fue en el año 2016, creo que hay cosas que se siguen transmitiendo y que siguen pasando, y que los relatos nos cuentan esto, que es una realidad a la que nos tenemos que afrontar y para las que nos tenemos que preparar. Por eso se hace muy necesaria la transmisión de este tipo de material y de accesibilidad y de información. Por otra parte, Andrea Dominicelli nos comenta que en carreras de magisterio y profesorado dan psicología evolutiva. Entonces, con respecto a ella se plantea: ¿necesitamos más a la psicología evolutiva realmente? ¿O educación profunda en derechos humanos y psicología afirmativa? Y bueno, es una pregunta que deja mucho que pensar y realmente hacia dónde está dirigida nuestra formación. Bueno, pero antes me gustaría hablar un poquito con la cuestión de Micael Machado. No sé cómo se dice eso, exactamente el nombre, se dice eso, Micael o Michelle, no sé. Sí, está bien. Que ha escrito sobre su hijo, ¿no? Hijo o hija, ¿no? Y otras cuestiones que yo estoy viendo acá que hablan sobre miedo, ¿no? Yo pienso que esa es una cuestión muy,
muy importante. Yo quería decir para esa familia que una de las cosas más importantes es que se há miedo al rechazo, sobre todo en la escuela, la participación de la familia en la escuela, haciendo valer los derechos a la diversidad es fundamental. Y muchas veces, cuando una familia se dirige hasta la escuela, y dice, mira, mi hijo tiene derecho a la diversidad, una escuela entera se puede cambiar. Por tanto, me parece fundamental que contra los miedos del rechazo, contra los miedos de la discriminación, nosotros tenemos que hacer pontes juntos de solidariedad para crear espacios en instituciones que muchas veces son muy duras y son muy difíciles de cambio. Y la cuestión de Andrea me parece una cuestión interesante, ¿no? Porque, bueno, la psicología, la formación de psicólogos y psicólogas se ha cambiado mucho, eso es verdad, ¿no? Cuando yo pienso en la historia, cuando yo fui estudiante de grado en los años 80, y mis estudiantes que están haciendo formación hoy, se habla muchísimo en la psicología de la cuestión de género y diversidad hoy. Por tanto, es obvio que hay un cambio, pero es un cambio ainda muy tímido, me parece. ¿Por qué? Porque para hacer un cambio un poco más profundizado, nosotros, investigadores de la psicología, también tenemos que mirar a la historia de la psicología y producir otras narrativas de la historia, de las teorías de psicología que están completamente apagadas, que no tienen luces, ¿no? Que son exactamente de las personas LGBT. De una población que desde el século XIX ha sido discriminada y apagada completamente de la producción científica. La idea es, nosotros hemos sido objeto de investigación todo el tiempo, ¿no? A veces muy patologizados, a veces menos patologizados, a veces más criminalizados, más doentio, menos doentio, según la psicología, pero es importante que el protagonismo de la producción científica de investigadores LGBT, psicólogos LGBT, también aparezca con una mirada para la historia totalmente distinta de la historia de la psicología hegemónica que se cuenta hasta hoy en los cursos de psicología. Por tanto, no me parece que el problema es aprender en la carrera de magisterio psicología evolutiva. Pero podemos hablar de psicología evolutiva considerando la diversidad sexual y de género. Eso es muy importante. No necesitamos necesariamente quitar cosas, pero necesitamos subvertir por dentro la comprensión de áreas de la psicología que hasta hoy piensan, por ejemplo, la homosexualidad como un problema, una ruptura, una cuestión, me da una risa porque muchas veces las escuelas me procuran en la universidad y normalmente el director dice, mira, yo necesito hablar con el profesor Marco porque aquí en mi escuela tenemos un problema. Y siempre yo me pregunto, ¿cuál problema tiene? Tenemos jóvenes que son así muy abiertos a la cuestión de la sexualidad. ¿Y por qué es un problema? Porque la primera construcción de la escuela es que es un problema que tiene la escuela. No, eso no es un problema, eso es una solución de la democratización de la escuela. Así que me parece que la cuestión es, no me incomoda aprender todo de la psicología, desde que las normativas sexuales de género se puedan pensar por dentro de la psicología como subversión y como cambio importante, no como cambio para la formación. Tenemos mucho trabajo, psicólogos y psicólogas, con la cuestión de la diversidad, pero no más para hacer patologización de los cuerpos, patologización de las diferencias, patologización de la diversidad. Pero tenemos mucho trabajo ahora para desconstruir todos los prejuicios de séculos que tenemos acerca de la diversidad de género y sexualidad.
De hecho, Marco, en esto que venís planteando, desde mi punto de vista, la psicología del desarrollo nos da muchas claves para pensar, ¿no? En mi caso, que me centro en la adolescencia, poder entender el proceso adolescente te da información útil de por qué las personas suelen discriminar más en esa etapa del ciclo de vida que en otras. Por qué, de hecho, la mayoría de discriminaciones y de violencias se cometen en la adolescencia, ¿no? En esto de la reafirmación de la identidad de género masculina o femenina, en esto de la construcción de una identidad sexual, en esto de la importancia de los grupos de pares, de pertenecer a un grupo, que haya un grupo de referencia. Y también por eso lo doloroso que es sufrir el aislamiento durante la enseñanza media, cuando esos pares deberían ser claves en el proceso adolescente y de repente le dan la espalda, le dan la pared, excluyen, lastiman, dañan. Y hablo de daño porque hay consecuencias, efectos biopsicosociales que son a largo plazo. Nos ha pasado estar en la clínica con personas que han sido víctimas de bullying a edades muy tempranas, que tienen 42, 43 años y que aún tienen flashback o pesadillas vinculadas a esos episodios que pasaron hace más de 20 años, ¿no? Hay efectos de tipo traumático, luego pasar por experiencias tan displacenteras como de las que estamos hablando, ¿no? Por eso hablaba también de que es un problema de salud. Y la importancia de también poder tener una formación en educación sexual. ¿Desde qué punto? Me voy a contar una anécdota. Hace 4 o 5 años hacíamos un proyecto sobre preconceptos negativos de género con los colegas de Enrique Nardi y Angelo Brandelli, que son de Brasil, que los debe conocer Marco Aurelio, y fuimos a hacer una aplicación de un cuestionario a un centro educativo, ¿no? Están todos los chicos, las chicas llenando el formulario y uno levanta la mano, porque estaban los aplicadores para responder preguntas, y dice, yo marqué homosexual, está bien, ¿no? A mí me gustan las minas. Y todo el mundo se le empezó a reír, ¿no? Y el chico decía, pero ¿por qué se ríen de mí? ¿Por qué se ríen de mí si soy normal? Y esto tan simple como tener intercambiado el significado de heterosexual o homosexual, nos da cuenta de todo lo que tenemos por trabajar, porque a veces el punto de partida desde el investigador, investigadora, está acá y en realidad el lenguaje común que maneja el estudiantado está acá a veces. Entonces, no tenemos que dar nada, por supuesto, ni siquiera que hay una idea clara de qué significa heterosexualidad u homosexualidad, porque en algunos contextos esa información no circula. Hay falta de democratización del conocimiento, que es también un poco lo que hablaba Marco Aurelio, especialmente en algunos contextos de mayor exclusión social, donde las instituciones además son más violentas, son más la ley de la selva, porque en barrios o lo que serían comunidades en Brasil, se espera, sobre todo de los varones, que cumplan con el modelo hegemónico, ¿no? Que sean, entre comillas, machos verdaderos. Y cuando las expresiones de género no coinciden con esa expectativa social, la violencia es más extrema. Y cuando digo es más extrema, digo que puede terminar en la peor cara, que es un crimen de odio o un travesticidio, un transfemicidio. Entonces, estamos hablando de tipos de violencia basada en género, en particular por orientación, identidad o expresión, pero que puede terminar con la vida de alguien. Y que de hecho ha pasado, está el caso Zamudio en Chile, que fue todo un debate regional, otras situaciones en Colombia, donde también a partir de una situación de bullying se terminó en un suicidio, y toda una investigación donde ahora recientemente fue procesada con prisión la psicóloga por haber actuado de muy mala manera, ¿no? Haber hecho una mala praxis. Y después el otro asunto es el manejo que hace la institución de la información, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado de ir a hacer determinadas actividades a los centros educativos y que se acerquen directores, directoras, y sepan absolutamente la vida del estudiante o la estudiante trans o lesbiana o gay, y en cambio, en el caso de los estudiantes heterosexuales no tienen mayor detalle de con quién estuvo, cuántos meses duró la relación, a qué edad se inició sexualmente. Entonces, hay como un intento de conocer hasta el más mínimo detalle, que en realidad es un control institucional, pero que al estudiante no le deja nada más que eso, que una vigilancia de que está mirando de cerca cada movimiento que hace. Y eso no es proteger una trayectoria educativa. De hecho, es vulnerar el derecho a la intimidad, entre otros. Entonces, creo que tenemos que pensar también desde dónde se relaciona el mundo adulto
con la disidencia en etapas del ciclo de vida como puede ser la adolescencia, ¿no? Y esa necesidad de escuchar sobre todo, de intentar acercarse a ese mundo simbólico, de ver por dónde están y en qué se puede acompañar. O sea, cuando hablamos de acompañamiento psicológico, psicosocial, ¿desde dónde vamos a acompañar? ¿No? Sería como otra de las reflexiones que me surge a partir de lo que traía Rosario, pero también Marco. Bueno, vengo desde el más allá a Marco necesitaba como terminar como muy en hora, así que vamos a ir terminando. Rosario, ¿algún comentario más? ¿O estamos bien así? No, muy bien. Agradezco mucho las respuestas que hicieron. Además, me parece que fue enriquecedor porque respondimos los comentarios y espero que el público también haya quedado conforme con eso. Muchas gracias a los expositores. Bueno, gracias a vos, Rosario. Salgo ahí, ups, y ahí hago... me encanta esto de manejar las cámaras, es mi nueva vocación. Ya dejé de ser DJ, ahora paso a ser director de cámaras. Encontré una nueva vocación. Yo quería, para ir cerrando, y bien breve, y hasta les doy 10 segundos para que por ahí puedan llegar a pensarlo, como parte del público, desde el CAPA hemos hecho talleres, capacitaciones para maestros, para profesores, para personal de la salud, y a veces los colegas, psicólogas y psicólogos, ya que los tres somos psicólogos, no le hemos como todavía podido transferir como tanto trabajo como la interna. Entonces, volviendo como al inicio de la conversación, la psicología en Brasil, en el Cono Sur, en Latinoamérica, en toda, no solamente tiene como origen el trabajo en el campo educativo y no en la clínica. En el Uruguay, la clínica ingresa en los años 50, no es fundacional del quehacer del psicólogo, no inaugura nuestra profesión. Me gustaría que por ahí para las psicólogas y psicólogos, los colegas que trabajan en el campo educativo, puedan transferir alguna síntesis, alguna guía, alguna reflexión sobre cómo acompañar y cómo crear de vuelta estos centros educativos más confortables, como decía Marco hoy, como estaba más amigables, más inclusivos, menos exclusivos también, ¿no? Etcétera. Entonces, tira una moneda, empieza el primero que quiere. Gonza, dale. Sí, arranco si querés. Dale. Lo primero, como para no tampoco ponerle toda una carga a los psicólogos, psicólogas que trabajan en instituciones educativas, que hay una responsabilidad de todo el sistema. Y eso arranca por un mayor presupuesto, ¿no? ¿Y por qué hablo de un mayor presupuesto? Porque hay muchos niveles educativos donde hay un psicólogo, una psicóloga con viento a favor para 200, 500 gurises, gurisas, y ahí no hay acompañamiento posible que hacer, porque es como Harry Potter, hay que hacer magia. Entonces, eso es algo como a señalar, ¿no? La falta de conformación del famoso equipo multidisciplinario que muchas veces queda en el papel, pero no se traduce en asignación presupuestal para que eso sea una realidad en los centros educativos. Después, en cuanto a cómo habitar la institución, primero y que luego sea visto el psicólogo o psicóloga como un aliado y no como un enemigo, como alguien a quien le tengo miedo de asistir a ese espacio para contar qué me está pasando. Para mi gusto es importante que el psicólogo o psicóloga circule por los pasillos de la institución, que ingrese a los baños, que vea si hay escrituras, de qué tipo de escrituras o inscripciones se hacen en las paredes, hacia qué personas, qué tipo de identidades son las más castigadas en esos lugares, que puedan revisar también lo que tiene que ver con los bordes de los pizarrones, que generalmente entre clase y clase a veces se colocan determinados insultos o códigos que son compartidos por el aula, lo mismo en los bancos, ¿no? Que vean quién la puede estar pasando mal de ahí, que estén atentos, atentas al ausentismo, ¿no? A la merma de rendimiento en algún estudiante que venía muy bien y de repente se desploma, a las dificultades de atención, concentración en aula. Muchas veces viene como un problema
de un déficit atencional, entre comillas, y en realidad es que hay toda una historia de violencia por detrás, que puede ser bullying, puede ser basado en estos motivos que estamos hablando, puede ser un abuso sexual también, y que pasa como una dificultad de aprendizaje, ¿no? Y después, sobre todo, trabajar con el resto del equipo docente la idea de revisar el currículum y ver en qué materias y en qué grado escolar se pueden colocar contenidos para mostrar modelos positivos de personas gay, lesbianas, trans en la historia de la humanidad, y que los hay, y las hay en todas las disciplinas. Y creo que ese es uno de los trabajos también para pensar pedagógicamente ahora, hablando y ya trascendiendo lo específicamente disciplinar de la psicología, ¿no? De mi parte, como probablemente por ahí en este primer intervención. Marco. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo, pero yo diría que los psicólogos y psicólogas tienen un papel muy importante en la escuela con la cuestión de la diversidad. Yo pensaría en como una parte que tiene a ver con la formación docente. Me parece que eso los psicólogos y psicólogas pueden hacer una colaboración muy importante, que es cómo crear espacios de formación continuada de los maestros y maestras en la escuela, que el género y sexualidad sea una reflexión y una convivencia, ¿no? Porque también tenemos que hablar de sexualidad y género de los maestros y de las maestras. Tenemos muchos maestros LGBT en las escuelas, pero no se habla de eso. Es como si fuera una cosa totalmente secreta, ¿no? Porque eso... Y de los psicólogos y las psicólogas, Mauricio. De los psicólogos y las psicólogas. Eso es como una caja de Pandora. Directores, etc. Exacto, eso es como una caja de Pandora, porque se abre, tenemos una diversidad muy importante para hablar, y me parece que eso sería un paso importante. La otra cosa que también me parece interesante pensar es cómo los psicólogos y psicólogas en las escuelas pueden colaborar para la construcción de espacios seguros afectivamente para los jóvenes. No, eso es interesante. Yo me acuerdo que cuando inauguramos mi núcleo de trabajo con una sala, equipamientos y con una placa, un cartacito, así que diría Núcleo de Derechos Humanos y Ciudadanía LGBT, muchos jóvenes de la universidad iban para la puerta, así cerca del núcleo, para namorar, no para dar un beso. Así que era porque sabía que era un lugar que tenía una seguridad afectiva para la demostración pública. Por tanto, eso es una cosa interesante que los psicólogos pueden pensar en la escuela. Y la última cosa que yo diría es que tenemos que pensar que los activistas de los movimientos LGBT son también producción intelectual importante de toda la discusión de derecho, de cambio de la educación, del cambio de la sociedad. Ellos tienen mucha contribución para la escuela. Por tanto, los psicólogos sociales, comunitarios que están trabajando en las escuelas pueden hacer relaciones con el activismo y trabajar también desde la perspectiva del activismo con la juventud en las escuelas. Yo me imagino que por ese camino, esas cosas todas son pautas así sintéticas, pero muy importantes, sobre todo en este momento tan conservador del mundo. Del continente y del mundo, de alguna manera, ¿no? De la época, hay algunos historiadores que hablan de medievalización de las sociedades contemporáneas. ¿Gonza? ¿Sí? No, para complementar, que también en Uruguay tenemos una oportunidad educativa cada septiembre, cada mes de la diversidad, para poder intervenir las carteleras, para poder planificar actividades del orgullo, para visibilizar hitos históricos vinculados al activismo, un Stonewall, algo así, de cómo involucrar al estudiantado, las convocatorias para las marchas, y creo que también la necesidad de apuntalar liderazgos juveniles, ¿no? Porque hoy muchas veces son adultas, ya grandes de verdad, como referentes del movimiento, pero también cómo hacer una formación de futuras militantes que van a ser las caras visibles del movimiento en el mañana. Entonces, cómo acompañar para que las juventudes se acerquen
a los espacios de militancia y que puedan tener su voz, ¿no?, bien fuerte, ¿no? En esto de que muchas veces hablaba el feminismo de las voces públicas y los silencios privados. Entonces, poder invitar a que dejen de ser silencios y en lo privado para que sean voces que se escuchan en los espacios públicos y que hacen el ejercicio de ciudadanía, ¿no? Buenísimo. Bueno, hasta estamos casi con 10 minutos de anticipación. Agradecerles a Gonza, a Marco, a Nico, a Alison, a Rosario, que estuvieron por acá. A ver qué pasa si hago esto. Ah, me encantó este plano. Y nos está quedando un webinar más para la semana que viene, donde vamos a trabajar sobre el tema de el apoyo a padres, madres, familiares de personas LGBT, que algunas experiencias del CAPA y también de México, en el acompañamiento frente a las demandas de es un terreno nuevo, no tengo muy claro qué es lo que quiero hacer, o sea, no tengo muy claro cómo seguir esta relación padre, madre, hijo. Tenemos claro de que en realidad queremos seguir teniendo el vínculo fuerte que tenemos con nuestros hijos hasta el día, hasta esta noticia y tal. Entonces, es un tema que venimos investigando y con eso estaríamos cerrando el ciclo de webinars. Bueno, agradecerles yo entonces a todas y todos también. En el otro lado nos estamos yendo casi con 50 personas en diferentes redes, que no es poco, son los viernes, etc. Y bueno, liberar a Marco, a Gonza y invitarlos a todas y todos para vernos la semana que viene. Nos vemos, pasen bien. Chau, chau.